Bienvenidos y bienvenidas al ARM Podcast. Mi nombre es Ángelis Gómez y estaré presentando el episodio de hoy, que es un tema bien sensible. Vamos a hablar sobre el acoso en las iglesias. Para eso tenemos dos invitados que conocen sobre este tema. Están aquí conmigo la coordinadora de productos internacionales, Brenda Otero, y tengo también aquí al doctor Luigi Braga, abogado general también de la División Sudamericana. Para eso entonces vamos a entrar un poco en el tema y conocerlos. Brenda, bienvenida. Muchas gracias, Ángelis. Feliz de estar aquí compartiendo este programa con ustedes. Como vos mencionaste, soy coordinadora del Departamento de Productos Internacionales en ARM, aquí en Sudamérica, y estamos felices de poder tener este momento con ustedes para hablar de este tema tan sensible. Bienvenido, doctor Luigi, un placer tenerlo aquí. Gracias por invitarme. Yo soy abogado general acá en la división. Tenemos un equipo de 184 abogados trabajando por la iglesia y todas las escuelas, los hospitales, las clínicas y por la iglesia también. Entonces es una alegría poder estar aquí y compartir un poco lo que estamos viviendo acá en Sudamérica. En el año 2002, la Iglesia Adventista inició un proyecto llamado Rompiendo el Silencio para los 8 países de América del Sur, con el objetivo de informar y prevenir sobre el acoso y el abuso para nuestro público externo. Pero imagínense, comenzamos a notar que también existe este problema infelizmente dentro de nuestras iglesias, a pesar de ser un ambiente lleno de paz y de espiritualidad. Por eso, el objetivo de hoy de este podcast es conversar un poco sobre el acoso y el abuso dentro de la iglesia. Y para eso debemos comenzar entonces por los términos principales, definir cuál es la diferencia, si existe o no, qué es abuso y qué es acoso. Brenda, ¿puedes comentarnos un poco sobre eso? Claro, Ángelis, nosotros estamos trabajando con ARM justamente para la prevención, y una de las cosas que está relacionada con la prevención es justamente identificar estas diferencias entre lo que es acoso y lo que es abuso. Por ahí es bueno diferenciar de que el abuso está más volcado a que la persona que está abusando quiere hacer sentir a la otra persona humillada. Va a ser más una intimidación. Por ahí quizá el doctor Luigi puede explicar mejor. Hay algunos países donde la palabra abuso y acoso quizá tiene más o menos el mismo significado, pero es bueno recalcar esto, ¿no? De que hay una diferencia entre lo que es abuso y lo que es acoso. Sabe que para nosotros el gran desafío es que estamos hablando de 8 países, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos países se tiene la encarcelación perpetua para este tipo de abuso sexual. Por ejemplo, se involucran niños. Entonces, mira, hay muchos cambios en la legislación en esos 8 países. Por eso que nosotros procuramos buscar diferenciación por el tipo de violencia, ¿no? Tenemos la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia es un termo que es la violencia psicológica, física y la violencia sexual. Entonces, desde entender esto, cuando la iglesia empezó con el programa, con el proyecto Rompiendo el Silencio, se pensaba como los otros proyectos de la iglesia que estamos hablando para alguien de afuera. Pero estas personas que se involucran especialmente en la violencia sexual, muchos de ellos son doentes, ¿no? Son personas que se organizan y que tienen una estructura para hacerlo. Y por eso la iglesia dice, mira, no podemos tratar eso como una cosa simple de un proyecto solo de la iglesia. Tenemos que tener una cosa más fuerte. Por eso invitar a RM, que gestiona los riesgos de la iglesia, para estar en el tema también. Entonces, hicimos una estructura con abogados, estructura con técnicos, como el caso de Brenda, como el caso de otros en RM, para entender este procedimiento que pasa en la iglesia también. Y ahí hicimos una otra diferenciación. Hay un estudio que es hecho y un trabajo que es hecho cuando el problema pasa en la iglesia, en el templo, otro cuando pasa en la escuela, por ejemplo, en algún programa de la iglesia externo, pero ahora
estamos llegando en un punto que es un punto que involucra mucho trabajo para nosotros. El problema que pasa en la casa. Porque, ¿qué estamos percibiendo nosotros como que trabajamos con estos temas siempre como abogados ahí? Tenemos contacto con la policía, tenemos ahí trabajos. Cuando empezamos a hacer un trabajo muy fuerte en la iglesia, la persona que quiere hacer este abuso percibe que la iglesia ya no es más un lugar fácil de hacerlo. Y después va a intentar una escuela, tampoco es más difícil todavía, que tiene más personas ahí siempre con los niños. ¿Y qué percibe él? Que tiene que buscar la confianza de la familia. Por eso la importancia del podcast, la importancia de nuestra charla, porque tenemos que enviar una alerta también para las familias, ¿no? Con quién está su niño, quién está en su casa, quién es esa persona. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un trabajo muy fuerte. Tenemos algunos casos en que la iglesia está trabajando ahí. En este caso específico, que este hombre está pasando por encarcelamiento, ya está preso, ya está detenido preventivamente todavía, pero ¿qué percibió? Intentó en la iglesia, no logró. Intentó cerca del niño de los conquistadores, no logró, porque ya había entrenamiento, preparación, el control. ¿Qué entonces cuál fue la opción? Me voy a familia. Empezó a ser amigo de la familia, empezó a estar ahí cerca de la familia, y ahí pasó el abuso sexual, ahí pasó la violencia sexual. Y muchas veces cuando recibimos esto, por ejemplo, algunos países tenemos ahí la pena perpetua. Y ahí las personas piensan, voy a hacer la denuncia, pero es una buena persona, está aquí ayudando a nuestra familia. ¿Será que no es el caso de perdonar? ¿Entienden? Y muchas veces se trae el caso para la iglesia como que fuera una cosa para perdonar, como si estuviéramos hablando de un pecado. Pero no es un pecado, es un crimen. Es un crimen. Tal vez entonces podríamos pensar un poco cuál es el perfil y si estas personas que cometen el acoso o el abuso, ellos tienen un trastorno psicológico. Es interesante usted hablar esta pregunta. En el principio, cuando los especialistas empezaron a trabajar con esto, se pensaba exactamente, vamos a tener el perfil. Y claro, cuando estamos hablando de ahí de una persona que es simple, está buscando ahí, está con un deseo sexual ahí, no planea nada y muchas veces va a sufrir ahí algunas consecuencias, va a ser. El gran problema es de el doente, entonces, de aquello que es peligroso. Este es peligroso, porque no lo va a hacer por un deseo, va a hacer porque es doente, ¿no? Una enfermedad. Tiene una enfermedad. Y claro, algunos piensan, no, esta enfermedad yo voy a curar con más violencia, entonces pero no es así. No es así porque todo esto ya está previsto para que va a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en principio se buscaba un perfil, un hombre un poco más viejo, que no tiene familia, pero después empezó a percibir que tener este perfil no era bueno porque el abusador se percibía que había ese control y dice, no, tengo que cambiar. Entonces, hoy no hay como hablar de perfil. Hoy tenemos que observar, tenemos que mirar bien la víctima y no el autor de la violencia. Este es el punto, ¿no? Durante mucho tiempo nosotros miramos solamente, esto pasa en todos los crímenes, ¿no? Los especialistas siempre buscan a conocer quién es el criminoso, quién es el autor del crimen, pero poco se mira a la víctima. En estos casos, la víctima es fundamental. No solamente cuando la denuncia es verdadera, pero también tenemos que hablar que puede haber denuncias falsas. Acá nosotros estamos trabajando ya hace algunos años con este tema. Y tenemos ejemplos de todos los tipos. Incluso tenemos ejemplos de denuncias falsas. Y ahí, ¿cómo va a ser? Es importante hablar de esto, ¿no? Porque tenemos que poner bien claro y separado. Lo gran problema es que
las personas hoy no hablan del tema porque tienen miedo de exponer, ¿no? Y muchas veces se piensa que puede arreglar esto en la iglesia. Por ejemplo, es muy común porque oímos, vamos a trabajar por una hipótesis que yo soy una víctima de abuso sexual y usted es el pastor de la iglesia y usted es un anciano de la iglesia. Y voy a hablar, pues, ¿cómo tengo confianza en usted? Voy a hablar la primera vez. Ahí voy a hablar con usted, voy a contar toda la historia, voy a sufrir, voy a hablar. Y dice, mira, usted precisa contar esto para el pastor. Entonces, me voy a sufrir una vez más. Entonces, no, vamos a tomar una providencia eclesiástica. Tiene que hablar esto en frente de la comisión de la iglesia. Sí. Entonces, expone otra vez a la persona. Hablamos que esto es revictimización. Y esto va causando un trauma cada vez más fuerte. Y si estamos hablando de un niño, de una crianza, es peor, mucho peor, porque esto va a quedar más fuerte, ¿no? Entonces, y el problema es, si no tiene pruebas, porque muchas veces pasa solo. Es claro que este tipo de violencia sexual, violencia inclusive física algunas veces, puede ser hecha solamente en local cerrado, ¿no? Por esto que en este tipo de crimen la declaración de la víctima puede ser suficiente para condenar. Eso me lleva a otro punto entonces, doctor Luigi. Usted habló sobre el local o el lugar donde puede suceder un acoso o un abuso. Y yo quería preguntarle a Brenda si entonces la iglesia, según tu experiencia, los casos que recibe, es un lugar susceptible o se presta para esto, para que suceda el acoso o un abuso. Sí, lamentablemente sí. Porque está esa idea o ese concepto de que como es un lugar religioso no va a pasar. Y ahí es donde más se esconden las personas que pueden llegar a ser abusadores o acosar, ¿no? Entonces, ese concepto de que en la iglesia no va a pasar es un concepto que está errado, digamos. Puede pasar en la iglesia y es un lugar que justamente es susceptible para que pasen esas cosas. Por eso es que nosotros como iglesia y también junto con ARM estamos trabajando en la prevención para que las personas que estén dentro de la iglesia estén alertas, estén cuidando todo para que justamente evitar este tipo de situaciones. Y que si pasan también, de que se expongan, digamos, que se hable de esas situaciones. Exactamente, Brenda. Exactamente por la iglesia tener la idea que el lugar puede ser peligroso, puede ser vulnerable, y que estamos haciendo tantas inversiones para tener más protección ahí. Estos enfermos que sufren de este mal, que es interesante eso, se me permite un corte aquí para hablar algunas cosas. Algunos de estos, cuando son descubiertos, cuando tenemos la prueba que ellos son, que están haciendo el acoso, el abuso, la violencia sexual, algunos quedan como que aliviados, felices, porque fueron descubiertos. Me acuerdo bien de tener hablado con uno que hacía una violencia sexual a través de email, ¿no? Tal vez ahí vamos a volver cómo es la forma que pueden pasar esto, ¿no? Por medio estaba haciendo violencia sexual, psicológica con una niña de la iglesia. Y él hacía esto. Y cuando fuimos a avanzar en esta investigación y que la policía logró encontrar el IP de la computadora, y llegamos ahí y estaba feliz. Y habló para mí, doctor Luigi, gracias, ya no soportaba más hacerlo. Qué loco esto, ¿no? La iglesia ahí no está tratando de un pecado, solamente pero no estamos tratando de esto, estamos tratando de un crimen. Por eso que la providencia, vamos a ir para una cuestión más práctica ahora, ¿no? La persona llega ahí, el pastor, por ejemplo, y habla que pasó una violencia sexual ahí en la iglesia, un abuso sexual ahí en la iglesia. De inmediato, el pastor, la iglesia hoy tiene un procedimiento arreglado con ARM, arreglado con las autoridades, construido para un combate efectivo, ¿no? Para una guerra efectiva contra el abuso dentro de la iglesia. Entonces, se pasa esto, el pastor tiene que buscar la administración
la misión o la asociación que tiene el deber no es del pastor. Interesante, ¿no? Se pasa en la iglesia el deber de hacer la denuncia. Mira, estamos hablando ahí de denuncia que puede ser hecha, en algunos países se llama comisaría, en otros puede ir derecho a la fiscalía, la policía de una forma, sí, un órgano de gobierno, pero el pastor va a buscar ayuda de la asociación de la misión. Y es deber de la administración de la misión de la asociación, junto con el abogado, hacer esta ayuda al pastor para que la denuncia se va en la policía. Pero interesante, si la víctima dice, no, yo no quiero, pero se pasó en la iglesia, no es una opción. Este es diferente. En segundo, vamos a hablar que tenga pasado la escuela, lo mismo. En un evento de la iglesia, lo mismo. El pastor, el organizador, el director va a buscar la ayuda del campo local, de la asociación de misión, el abogado. Pero se pasó en la casa. Ahí es diferente, ¿no? Ahí la iglesia va a ponerse a disposición para ayudar, para dar el consejo, para hacer todo, pero ahí ya no es responsabilidad derecha de la iglesia. Por eso la iglesia no puede hacerlo sola. Siempre va a ayudar la familia para hacerlo. Pero ¿sabe qué es más difícil? Lo más difícil es que muchas veces la propia familia no quiere exponer. Ellos creen muchas veces que es triste que voy a hablar con ustedes ahora, pero algunos piensan que no, puede ser natural. Puede ser natural. Y muchas veces la propia sociedad y la propia persona, la víctima, buena culpa, yo soy el culpado, ¿no? Yo provoqué, yo lo hice, si la persona dice, no, la culpa es mía porque pasó, no es así, no es natural. La violencia sexual en especial, contra niños, contra adolescentes, no es natural. Quería aprovechar la oportunidad, a pesar de que es un tema bastante delicado y que tiene muchos puntos que son sensibles tal vez para quien está escuchando, y que debemos trabajar con bastante cuidado. Bueno, aprovechar, ya vamos a retomar el tema, recordarles a quienes nuestros oyentes que ARM está aquí para hacer ese trabajo de prevención. Ese es nuestro objetivo y por eso les orientamos a que puedan agregarnos también, adicionarnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, estamos en Twitter también. Allí estamos compartiendo siempre consejos sobre seguridad y sobre prevención. Quería realizar la siguiente pregunta. ¿Será que los niños, por ejemplo, Brenda, y las niñas, ellos son los que son más susceptibles a enfrentar acosos y abusos? No, Ángeles, son susceptibles, sí, pero cualquier persona puede ser una persona vulnerable para un acosador. Si no es simplemente porque es un niño, ese niño va a ser abusado. Mujeres, hombres, líderes de iglesias y demás, cualquier persona está expuesto a ser víctima de un abuso. Entonces, lo importante es justamente recalcar de que las personas tienen que estar alerta, tienen que estar cuidando todo este asunto dentro de las iglesias, porque cualquier persona que está dentro de la iglesia puede ser una persona que puede estar expuesta a este tipo de situación. Justamente quería preguntarte sobre cuál sería la orientación en el caso que ARM o consejo que ARM da para padres o responsables cuando descubren, como comentó el doctor Luigis, que existe un acoso o un abuso. Bueno, primero nuestro consejo es, antes de que ocurra cualquier situación, que esas cosas se hablen abiertamente con los chicos, con los niños, sobre todo enfocándonos ahora en la parte de niños. Primero, tener esos cuidados de, un ejemplo práctico, ¿no? El niño quiere ir al baño y le dice, papá, quiero ir al baño. Y el padre le suelta la mano y va solo al baño. Sería mejor acompañar al baño, ¿sí? Acompañar, porque ese lugar, justamente los sanitarios, son lugares donde están más expuestos a que haya otra persona. Y sobre todo lugares tan movimentados como por ejemplo la iglesia. No solo la institución educativa, sino también la iglesia. Exactamente. Digamos. Y bueno, lo otro que yo comenté es justamente hablar de este asunto. Enseñarle desde chico, de una temprana edad, cuáles son los límites.
cuáles son, digamos, qué son las cosas que por ahí son más raras que acontezcan, ¿sí? Entonces, hablar sobre el asunto y que haya esa comunicación fluida entre un niño y un padre para que si el niño ve algo raro, enseguida tenga esa, digamos, esa confianza de ir al padre y decirle, estoy viendo algo raro acá. Y tal vez no lo que comentaba el doctor Luigi, que ten casos en donde ya desde la crianza asumes algo normal, cree que es normal, no confiesa aquello y guarda eso para sí. El gran problema, es importante que habló Brenda, ¿no? Tenemos que hablar del tema. Entonces, usted que está con su niño, busquen oportunidades de hablar del tema, busque oportunidad de tener este contacto más íntimo con sus hijos. Mira cómo está pensando usted, cómo está el relacionamiento con sus amigos, con sus maestros, cómo está en la escuela sabática, los conquistadores. Pero, por ejemplo, usted hablaste bien de parte de tener la charla, pero es importante hablar que muchas veces la primera violencia no es la violencia sexual. Que la violencia sexual, en el primer momento ya tenemos una reacción, pero empieza con la violencia psicológica. Psicológica, exacto. Entiéndenos, entiende toda una estructura. Estas personas que están haciendo esto son personas que ya están muchas veces entrenadas, ¿no? Ya saben qué hacerlo. Muchas veces las personas que están haciendo fueron víctimas en el pasado. Entonces, y están repitiendo sí, que vivieron. Un comportamiento que siguen ahí. Esta es la importancia de entender la primera violencia, ¿no? Y la primera violencia se va a entender y mirar cuando vaya a tener esta conversa con los niños, que tiene que fluir, ¿no? Quería preguntarte, doctor Luigi, para ya finalizar, ¿puede un abusador convivir nuevamente dentro de la iglesia? Es interesante eso, ¿no? Porque cuando empezamos a adentrar en este tema y a tener más conocimiento acerca de esto, percebemos que algunos conceptos tenían que ser cambiados. Por ejemplo, muchas veces las personas pensaban, en la iglesia también, que solo había el crimen, si había ahí un contacto sexual que llamamos carnal ahí, ¿no? Pero hoy la jurisprudencia es mucho más amplia, ¿no? Cualquier contacto sea de cualquier forma análogo al acto sexual carnal se puede ser involucrado ahí como un abuso, ¿no? Se involucrado ahí como una violencia sexual. No es necesario como en el pasado que hubiera ahí el contacto carnal o consumar acto. No es así. Actos análogos también puede estar involucrado en esto, ¿no? Por eso la violencia, el término está más amplio, ¿no? Estamos hablando de violencia sexual, violencia psicológica y la violencia física. Muchas veces los tres están juntos, como que se fuera, no es, pero como si fuera una evolución de la violencia, ¿no? Empieza con la violencia psicológica, después la violencia física y una violencia sexual. Pero cuando me preguntan, ¿cómo vamos a identificar esto? ¿Puede volver? Sí puede, pero la iglesia tiene una regla, ¿no? ¿Y cuál es la regla? Siempre que una persona tenga este problema, la iglesia tiene que comunicar en caso de transferencia del miembro, en caso de eso, tiene que comunicar. Es una función del pastor, tiene este voto. La iglesia tomó esta decisión en 2010 en Atlanta, en la Asociación General, en nuestra conferencia general. Debemos este voto, es tomar esta decisión para combatir la violencia, en especial la violencia contra niños, ¿no? Para que si alguien pasó por esta situación, está bien, cumplió pena, pagó sus deudas con el Estado, pagó sus deudas con la iglesia también, cumplió su tiempo, pero siempre no debe estar junto con los niños nuevamente porque sabemos que tiene un problema y lo mejor es evitar que tengamos algún problema ahí. Muchas gracias, definitivamente es un tema bien extenso, pero bien importante tener esa conciencia de que el perdón y la disciplina son cosas diferentes. Y abuso y acoso es un tema bien sensible, pero que debemos hacer todo un trabajo de prevención para evitar que suceda, y sobre todo en nuestras iglesias. Estamos felices de que llegaran al final de este episodio con nosotros y les recordamos que si necesitan entrar en contacto
con ARM para resolver cualquier duda o pregunta. Pueden hacerlo a través de nuestra asistente virtual Laura. Ella está allí para atenderlos a través del siguiente número: +55 61 982 77 4300. También pueden llamar por WhatsApp y estaremos prontos para responderles. ¿Algún mensaje final, alguna consideración que quisieran hacer? Ángelis, por ahí reforzar, veníamos diciendo desde el principio, trabajamos con la prevención, pero pueden pasar estas cosas, queremos evitarlo, pero pueden pasar estas cosas. Si suceden estas cosas, tienen que seguir los pasos que el doctor Luigi estuvo comentando desde el principio. Primero, si se habla con el pastor, después el pastor va a trabajar con el campo, ¿sí? Y ARM va a trabajar en conjunto para encontrar una solución juntos, ¿sí? Estos temas se tienen que reportar. Entonces, confíen en que los pasos van a ser seguidos correctamente. Si tengo la oportunidad de la palabra final, lo más importante es que tengan muy claro, no sé si estoy hablando para un pastor, para un miembro, para una persona que está sufriendo violencia, no sé si estoy hablando para el podcast puede alcanzar a todos. Sabes que no es natural. Violencia física, psicológica, sexual, no es natural. Habla con su papá, con su pastor, con su maestro. Habla. Tiene que hablar porque no es natural. Y la iglesia, con la estructura de la ARM, la estructura del estudio jurídico, todos nosotros estamos aquí para luchar contra cualquier tipo de violencia. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por quedarse aquí hasta el final de este ARM Podcast. Ayúdenos a hacer ese trabajo de prevención sobre el acoso y el abuso, porque recuerden que nuestro ministerio es proteger su ministerio.